Si lo veo, no lo veo. Y es que ahora tenemos un problema, porque con lo de la inteligencia artificial que podemos crear y hacer cosas que realmente no existen, pues tenemos todos un poco de follón, porque ahora ya vemos las cosas y decimos, esto es verdad, esto es un montaje, esto es inteligencia artificial. Y bueno, hemos visto animales que cualquiera diría que si no lo veo, no lo creo. Pero es que eso nos ha pasado desde el minuto 1. Estamos en el tiempo pascual, por cierto, ¡feliz Pascua! Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Pero ¿eso es verdad o no? Si lo veo o no lo veo, me lo creo o no me lo creo, pues vámonos dentro. Estamos en la iglesia de Santo Domingo, en la iglesia conventual de los dominicos de Jerez de la Frontera, y pues vamos a leer el Evangelio, porque es que ese dilema no es que lo tengas tú, no es que lo tenga yo, es que es el dilema fundamental y existía desde el principio. Pues venga, quédate con nosotros porque hoy tenemos un programa de ver para creer. Venga, vámonos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan referidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba reunido solo con Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les conoció. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en el otro clavo, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, dejando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: pazas. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mi mano. Trae Tomás y métela en tu costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Bien, antes que nada, quizá para los que no conocéis esta iglesia de Santo Domingo, os puede llamar la atención de que es una iglesia antigua, de una sola nave, ¿vale? Con una iglesia que se ha pegado en forma de T. Y es que esta Virgen que está a mi espalda es la Virgen de Consolación, con muchísima devoción, de hecho es copatrona de la ciudad de Jerez, y tiene pues esta capilla preciosa que ya nuestro amigo Antonio, mientras yo leía el Evangelio, me he dado cuenta que se ha ido para allá y pues podéis visitar esta iglesia porque es una preciosidad. Bien, vámonos al tema del Evangelio de hoy, ver para creer. Obviamente, hablar de Santo Tomás, de que si no toco, no creo, en fin. Pero antes de meternos ahí, vamos a ver el tema de las apariciones de Jesús. Porque dice que este primer día de la semana, ¿vale? Tenemos que meter en el mismo marco entre todos los evangelistas, que todos nos hablan de las apariciones de Jesús, todas suceden el primer día de la semana, ¿vale? O sea, María Magdalena y las mujeres ven a Jesús resucitado y van ¿a dónde? A los apóstoles. Hemos visto al Señor, ha resucitado, Pedro y Juan fueron a verlo, pero nos encontramos con una realidad. Y es que la cruz ha dejado a los apóstoles, muertos de miedo, se han ido corriendo y Jesús se los encuentra así, en una sala con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y la aparición de Cristo resucitado es preciosa. El saludo de Cristo resucitado a mí me encanta. Porque es que yo no sé tú, pero yo me encuentro con los que me prometieron fidelidad, que han estado conmigo y que me han dejado tirado, que han huido como una pandilla de cobardes y me han dejado tirado. Vamos, es que es para decirle de todo menos bonito. Pues solo el Señor se le ocurre aparecer y decir:
paz a vosotros. Y es que precisamente la resurrección de Cristo es, pues eso, la demostración de que su sacrificio en la cruz ha sido aceptado por el Padre y que este amor es el único que ha resucitado y que realmente nos da el perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre. O sea, paz a vosotros. O sea, Cristo viene resucitado en nuestra vida a darnos precisamente esa paz, la certeza de la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y eso es pues lo que necesitamos, porque igual que estos apóstoles, cada uno de nosotros vivimos, como diría la carta a los hebreos, por el miedo a la muerte, por miedo, vivimos toda la vida como esclavos, encerrados en una sala por miedo a, no sé, porque ahora ya a todo le ponen nombre y con la terminación de fobia, el no sé qué fobia, los miedos, y es verdad que tenemos una sociedad que tiene muchísimos miedos, miedo a estar solo, miedo a hablar en público, miedo a todo, porque todo nos produce miedo. ¿Y por qué nos produce miedo? Porque tenemos la muerte dentro. Y la muerte dentro por nuestros pecados. Por eso el misterio pascual de Cristo es brutal. O sea, que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha sido resucitado para nuestra justificación es lo único, ese encuentro en la vida de cada uno de nosotros es lo único que puede abrir las puertas de este salón del metro cuadrado donde nos metemos, que para que parezca más bonito le llamamos nuestra zona de confort, pero es nuestra cárcel, donde estamos encerrados, como estos discípulos, por miedo. Ya no te digo a los judíos, por miedo. Y ahí pues estamos, pues eso, esclavos para la vida. Pues es precioso, ¿no? Y los apóstoles dicen que pues, se maravillaron y se lo dijeron a Tomás que ese día no había ido, ¿vale? O sea, hay una cosa, yo digo, Tomás ese día no fue a misa. Porque sí es verdad, o sea, el Señor viene a tu vida, pero también es verdad que si no estás con la comunidad, si no estás con el resto de la iglesia, pues te lo pierdes, ¿no? Yo lo siento, con todo cariño, a aquellos que dicen yo creo en Dios a mi manera, pues es la forma en la que tú serás el único fiel de tu religión a tu medida, ¿no? Tomás, no lo vio simplemente porque no estaba con los demás. O sea, los otros por lo menos estaban juntos, estaría escondido quién sabe dónde, ¿vale? Dice que se lo dijeron y su respuesta la conocemos. Si no toco, si no meto la mano, no creo. Pues qué maravilla, a mí de verdad que me impresiona el Señor, la paciencia, como decía un niño, es como el profesor que te quiere aprobar. Es como el profesor que te quiere aprobar. Oye, Tomás, no estás, no te preocupes, que yo voy otra vez. Que no pasa nada, que yo voy otra vez. Y es curioso que a los 8 días se los encontró donde mismo. Los dejó allí muertos de miedo, encerrados, y es que llegó 8 días y estaban ahí igual. O sea, porque es que muchas veces nosotros quisiéramos ver a Dios y parece que viendo a Dios se arregla todo. No, perdona, ya llegará Pentecostés y ya hablaremos del Espíritu Santo. Porque sí es verdad que la resurrección de Cristo es una buena noticia, pero no basta simplemente que lo sepas, sino que lo tengas interiorizado. Y ahí es donde Tomás, que sí estaba ese día, es donde el Señor le dice, toca y mete la mano. Pero fijaros una cosa, yo voy a romper una lanza en favor de Santo Tomás, que el pobrecito mío siempre lo ponemos pues a raíz de estos evangelios como el pobre queda con la etiqueta de incrédulo, pero fijaros una cosa, los otros 10, porque Judas ya no estaba, ¿vale? Los otros 10 lo vieron resucitado, pero no se movieron de su metro cuadrado, ¿eh? Siguieron encerrados por miedo a los judíos. Pero Tomás, cuando lo toca y mete la mano en su costado, esas palabras de Señor mío y Dios mío son muy dicientes, porque dichosos los que creen sin haber visto. Obviamente, ellos han visto a Jesús, pero es que Santo Tomás ha visto a Dios. Y esto es muy gordo, ¿vale? Porque no solamente es creer que Cristo ha resucitado, ¿vale? Porque que ha muerto en la cruz, pues podríamos decir pues que es un mártir por una buena causa. Él que ha dicho bienaventurados los pobres, que ha echado a los mercaderes del templo, entonces, pues bueno, como es un personaje incómodo, pues mira, chico, qué injusticia, los fariseos, los romanos han hecho ahí unas componendas, entre que unos les molestaba por el templo, porque no les toca el chiringuito, y los otros les hacía revuelo en la calle, pues mira, se pusieron de acuerdo y nos lo ventilamos. Pues no. Resulta que es que la revelación de quién es Dios lo ha mostrado aquí en la cruz. Es la forma como Dios nos ama. Y este amor es eterno, y esta forma de amar es la única que ha vencido la muerte. El paz a vosotros tiene su origen en un amor que se ha entregado por cada uno de nosotros. Y ver en la llaga y en los agujeros de los clavos el signo del amor de Dios es lo que ha hecho Tomás, que no lo ha hecho ninguno de los otros 10. Así que Tomás, no te preocupes, que aquí estoy yo para defenderte. Pues mira, dichosos son los que sin ver han creído. Porque sí es verdad que hay una buena noticia, Cristo ha resucitado, y eso pues
la Iglesia nos lo anuncia y es verdad que al final lo vemos, pero lo vemos cuando vemos nuestra cruz resucitada. O sea, porque la resurrección de Cristo no es algo teórico de que Él ha resucitado, sino que si Él ha resucitado, la muerte está vencida y la cruz que cada uno de nosotros tenemos, ¿vale? Esas llagas, esos agujeros de los clavos, esas heridas que cada uno de nosotros carga, también pueden ser resucitadas. Y ahí es donde Dios nos resucita a nosotros, porque también nos viene a decir esto mismo, Cristo resucitado, que aparece en nuestra vida, en nuestros miedos, y nos dice, paz a vosotros. Feliz Pascua. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Bueno, pues vamos con la iglesia. Si os acercáis a la iglesia de Santo Domingo, encontraréis esta capilla preciosa, ¿vale? Con la Virgen de Rosario de Montañeses. Que aunque estemos en el extremo sur de la península, esto lo trajeron la gente de Cantabria, ¿vale? Los Montañeses de Cantabria. Así que podéis disfrutar de esta capilla, ¿vale? ¿Qué estábamos diciendo? Que topamos con la iglesia. Que estamos en Pascua y, bueno, sabéis que siempre nos gusta compartir algo del Santo Padre y, si no lo habéis escuchado, pues vamos a recuperar, aunque estamos en la octava de Pascua, pues la homilía del Papa del día de Pascua, o sea, de hace 8 días. Vamos a recordar sus palabras para, bueno, que cada Papa le da un estilo para explicarnos, pues esto de la resurrección de Cristo. Así que, adentro. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, hoy toda la creación resplandece con una luz nueva. Desde la tierra se eleva un canto de alabanza y nuestro corazón exulta de alegría. Cristo ha resucitado de entre los muertos y con Él también nosotros resucitamos a una vida nueva. Este anuncio pascual abraza el misterio de nuestra vida y el destino de la historia y nos alcanza hasta en los abismos de la muerte, por los cuales nos sentimos amenazados y a veces abrumados. Nos abre a la esperanza que no desfallece, a la luz que no se apaga, a esa plenitud de alegría que nada puede borrar. La muerte ha sido vencida para siempre. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Este es un mensaje que no siempre es fácil de acoger, una promesa que nos cuesta aceptar, porque el poder de la muerte nos amenaza siempre, dentro y fuera, dentro de nosotros, cuando el lastre de nuestros pecados nos impide alzar el vuelo, cuando las decepciones o la soledad que experimentamos agotan nuestras esperanzas, cuando las preocupaciones o resentimientos sofocan la alegría de vivir, cuando sentimos tristeza o cansancio, cuando nos sentimos traicionados o rechazados, cuando tenemos que hacer frente a nuestra debilidad, al sufrimiento, al cansancio de cada día, entonces nos parece haber caído en un túnel del que no vemos salida. Pero también fuera de nosotros la muerte siempre acecha. La vemos presente en las injusticias, en los egoísmos partidistas, en la opresión de los pobres, en la escasa atención hacia los más frágiles. La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye. En esta realidad, la Pascua del Señor nos invita a levantar la mirada y a ensanchar el corazón. Ella sigue alimentando en nuestro espíritu y en el camino de la historia la semilla de la victoria prometida. Nos pone en movimiento, como a María Magdalena y como a los apóstoles, para hacernos descubrir que el sepulcro de Jesús está vacío, y por tanto, en cada muerte que experimentamos hay también espacio para una nueva vida que surge.
El Señor está vivo y permanece con nosotros. A través de resquicios de resurrección que se abren paso en la oscuridad, Él entrega a nuestro corazón a la esperanza que nos sostiene. El poder de la muerte no es el destino último de nuestra vida. Estamos orientados de una vez y para siempre hacia la plenitud, porque en Cristo resucitado también nosotros hemos resucitado. Papa Francesco, nella sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Así nos lo recordaba con palabras conmovedoras el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium, afirmando que la resurrección de Cristo no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera. Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en el medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. La Pascua del Signore ci dona questa speranza. Hermanos y hermanas, la Pascua del Señor nos da esta esperanza, recordándonos que en Cristo resucitado una nueva creación es posible cada día. Así nos lo dice el Evangelio proclamado hoy, que sitúa el acontecimiento de la resurrección de manera precisa, el primer día de la semana. El día de la resurrección de Cristo nos remite hacia la creación, a aquel primer día en el que Dios creó el mundo y nos anuncia al mismo tiempo que una vida nueva, más fuerte que la muerte, está ahora brotando para la humanidad. È la nuova creazione operata dal Signore risorto. È un nuovo inizio. La Pascua es la nueva creación obrada por el Señor resucitado, es un nuevo comienzo, es la vida finalmente hecha eterna por la victoria de Dios sobre el antiguo adversario. Hoy necesitamos este canto de esperanza y somos nosotros, resucitados con Cristo, quienes debemos llevarlo por las calles del mundo. Corramos pues como María Magdalena, anunciémoslo a todos. Llevemos con nuestra vida la alegría de la resurrección para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte pueda resplandecer la luz de la vida. Que Cristo, nuestra Pascua, nos bendiga y conceda su paz al mundo entero. Recuperamos nuestra sección de Católicos sin Vergüenza y tenemos el testimonio de Gemma Martín. No sé si algunos la conocéis, fue concursante del Got Talent España y tuvo, no sé si llamarlo la valentía, la poca vergüenza o la poca cabeza. Cada uno lo interprete como quiera, porque hay que estar un poquito loco para ir a un programa de talentos y cantar una canción de Jesús. Pues bueno, ¿quién es esta persona? Aparte que tiene una voz preciosa, podéis buscar el vídeo por internet, pero lo que hoy queremos compartir con vosotros es su testimonio, porque tiene detrás de una persona que hace cosas como este estilo, pues hay una historia de conversión detrás. Y es que, bueno, en esta sección hemos traído, pues, a veces, pues, vocaciones, sacerdotes, religiosas, etcétera. Pero, bueno, tenemos el testimonio de una mujer casada, católica, que nos va a contar su vida de fe. Atentos. Bueno, no lo podemos poner entero, ¿vale? Porque es un testimonio largo, pero en algún lugar nuestro amigo Antonio en la descripción pondrá el enlace para que lo podáis ver completo. Aquí ponemos un pedacito nada más, ¿vale? Y si queréis ver la actuación, pues pones Gemma Martín, Got Talent en España y escuchas que eso no tiene desperdicio. Adesdro. ¿Qué tal estáis? Me llamo Gemma, tengo 27 años y actualmente pues estoy felizmente casada. Me casé hace ya casi 2 años, el 20 de mayo de 2023. y nada, pues os voy a contar un poquito en este vídeo
pues quién soy, un poco mi historia de fe, también cómo surgió la canción de Al pie de la cruz que llevé al programa de Got Talent, y espero que pueda ayudar a quien lo vaya a escuchar. Y cualquier cosa, pues ya nos decís, que ponéis en comentarios, lo que sea, e intentaré responder siempre lo que me digáis. Bueno, pues yo soy la mediana de 5 hermanos y desde pequeña me han educado en la fe. Mis padres me transmitieron súper bien lo que era Dios para ellos, lo que era Jesucristo para ellos, la Virgen, etc. Y entonces pues yo me crié en un ambiente de familia, la verdad que muy sano, he tenido mucha suerte. Mis padres se han querido y se quieren con locura y es algo que yo admiro porque han sabido cuidar siempre muy bien su matrimonio y eso nos lo han hecho ver a los hijos, a la vez que a nosotros pues nos han querido muchísimo y nos han sabido educar y nos han sabido transmitir sus valores a los 5, que no es poco porque 5 hermanos y que los 5 pues hayamos salido fuertes en convicciones de fe, pues yo creo que a día de hoy es un logro, ¿no? Porque al final la fe es algo que sí, en un principio te lo presentan, ¿no? Te lo presentan tus padres o el colegio o donde sea que, la parroquia, donde sea que estés, ¿no? Que al principio tienes un primer vínculo, ¿no? Y te hablan de Jesucristo, de Dios, etcétera. Pero bueno, es algo que te cuentan, no es algo tuyo. El caso es que mis padres consiguieron que los 5 hayamos hecho nuestra fe, o sea, porque realmente, bueno, que al final también eso es gracia de Dios, ¿no? Que Dios pues, nos ha concedido esa gracia. Pero sí que es verdad que yo creo que ayudó mucho el hecho de que nunca nos sentimos presionados ni obligados y que se nos presentó desde el primer momento como algo muy natural y el ejemplo de mis padres, ¿no? De verles que de verdad creían en ello, que de verdad su vida era más feliz por estar cerca de Jesucristo, de Dios. Y eso es lo que yo creo que a todos nos ha hecho querer seguir ese camino, porque yo, cuando empecé mi adolescencia, pues empecé con las típicas dudas de fe, ¿no? De ¿por qué me creo esto, no? O sea, ¿por qué me lo creo? Porque me lo han dicho mis padres. Pues bueno, se queda corto, ¿no? Cuando ya empiezas a pensar por ti mismo y a tener tus propios valores, ¿no? Que es cuando empieza la adolescencia, que empiezas ya a pensar un poco más, a querer formar tu propia identidad, pues estas cosas se te quedan cortas. Y yo recuerdo que, pues eso, que tuve muchas dudas, que me alejé un poco, digo un poco porque yo seguía yendo a misa y demás, pero sí que es verdad que como había muchas cosas que no tenía claras, pues yo necesitaba tenerlas claras para vivirlas. Entonces, aquí viene lo que yo digo que me ha ayudado en mi familia, ¿no? En mi fe, y es que yo, en vez de alejarme del todo, gracias a ese ejemplo que tuve de mis padres y de decir, con esto se vive mejor, teniendo a Dios cerca se vive mejor y quiero saber quién es Dios, quiero conocerle, pues yo tomé la iniciativa de empezar de cambiar de parroquia porque en la que estaba pues no me llenaba mucho, y de buscar un grupo en el que yo me encontrase bien y a gusto. Y bueno, pues no fue hasta 2014, que tenía 16 años, que hice un camino de Santiago que realmente yo no quería ir. O sea, a mí el tema de los campamentos y demás me costaba muchísimo porque a mí esto de dormir en el suelo y demás, pues no me llamaba nada la atención. Y sobre todo, pues teniendo que caminar un montón, sin descansar, bueno, la verdad que no me llamaba nada. Pero, bueno, había un sacerdote de la parroquia en la que iban mis padres que estaba muy pesado con que fuera y entonces pues dije, bueno, pues voy. Me dijeron que iban a ir muchísimos jóvenes y yo pues me apunté, voy a ser sincera, me apunté para ligar, porque dije, bueno, pues allí yo voy a conseguir conocer un chico cristiano, bueno, tal, pues seguro, porque van a ir miles de jóvenes, entonces aquí yo me he hecho novio fijo. Y nada, pues yo fui con esa convicción, con ese objetivo. No fui para nada con el objetivo de vivir el Camino de Santiago, acercarme a Dios, no para nada. Yo tenía 16 años, yo lo que quería era ligar. Entonces, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo llegué allí y empecé a ver que la gente de mi edad, pues que vivía de otra manera?
que me empezaron a hablar de Cristo, me empezaron a hablar de Jesús, de Dios, como si fuera un amigo suyo. Y para mí, Dios siempre había sido como una figura que está ahí, con la que puedo hablar, o sea, con la que hablaba a veces por las noches cuando tenía algún problema, tal, pero muy lejana, ¿vale? Algo muy lejano. Algo a lo que yo hablaba porque mis padres me habían dicho que existía, pero bueno, que para mí existía, yo creía en él, pero eso, estaba empezando eso, a tener dudas, tal, entonces yo lo tenía muy lejano y me sorprendió muchísimo ver que había gente que trataba con él de forma muy personal, muy cercana. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Y nunca mejor dicho, si no lo veo, no lo creo. Y es que pues de ahí vienen de evangelios como el de hoy esta famosa definición de que la fe es pues creer sin ver. Así que bueno, dichosos los que sin ver han creído, o sea, nosotros. Pues bueno, familia, nos despedimos por hoy. Sabéis que este programa y todos los programas anteriores los encontráis en la hemeroteca de YouTube, que ahí es donde tenemos centralizado en nuestro canal pues todo el grueso de todos estos años, de tantísimos. Estamos en el programa 267, imagínate. En fin, pero también nos encontráis en otras plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, con vídeos pequeños, cortos, donde cada día hacemos un pequeño comentario sobre el Evangelio. Así que nos vemos cuando vosotros queráis y será siempre una alegría. Hasta la próxima. ¡Feliz Pascua! Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Adiós, pequeños.